Hola, bienvenido a otra sección en donde vamos a aprender lo que son las funciones, vamos a aprender las condicionales y espero que quede claro con unos ejemplos que les voy a presentar. Tenemos aquí lo que es un ejemplo sencillo en el cual primero vamos a ver tres tipos de condiciones. Primero la condición simple, que vamos a verlo con este ejemplo. Luego vamos a ver la condición doble y luego la condición múltiple, ¿ok? Vayamos con la condición simple, que es simple, ¿ok? Tenemos aquí, un hombre desea saber si su sueldo es mayor al sueldo mínimo. El programa le pedirá entonces su sueldo actual y el sueldo mínimo. Se desea saber si el sueldo es mayor al mínimo. Entonces, se debe mostrar un mensaje por pantalla indicándole, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es poner aquí escribir para que nos muestre en pantalla. Vamos a poner aquí ingrese el sueldo actual. Listo. Luego vamos a leer ese sueldo actual. Vamos a poner aquí sueldo actual, leer. Y luego aquí va la condicional que vamos a usar, la condición simple. En este caso, como es simple, solamente vamos a utilizar esto de aquí. Si ponemos sí, que es la condicional, sueldo actual que yo estoy ingresando es mayor. Vamos a poner aquí mínimo. Sueldo, vamos a ponerle aquí mínimo. Entonces, escríbeme lo siguiente. El sueldo actual es mayor al mínimo. Aquí nos falta declarar lo que es el sueldo mínimo. Entonces vamos a el sueldo mínimo. Y vamos a poner aquí leer sueldo mínimo. Aquí vamos a, nos falta comillas y listo. Con eso ya tenemos. Nosotros vamos a ejecutar el programa. A ver, un error aquí nos sale. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque no olvidemos que debemos definir esas variables, en este caso sueldo actual. Vamos a poner definir sueldo actual y sueldo mínimo como entero. Entonces, como entero, o vamos a ponerlo como, bueno, vamos a dejarlo como entero, ok. Vamos a, entonces, a ejecutar el programa y nos pide aquí precisamente el sueldo actual. Vamos a poner y el sueldo mínimo vamos a ponerle que es 900. Entonces entra en la condicional porque el sueldo actual, que es 1000, es mayor al sueldo mínimo, que es 900. Es por eso que nos salta este mensaje de aquí. Entra en la condicional y nos escribe este mensaje. Eso simplemente es la condición simple. Simplemente que eso. Entonces, si nosotros le agregamos lo que es aquí un si no, ¿qué pasa si esta condición no se cumple? Si es que el sueldo actual no es mayor que el sueldo mínimo, entonces me vas a escribir el sueldo mínimo es mayor al sueldo actual. Perfecto, con eso ya tenemos esto de aquí. Y si nosotros ejecutamos nuevamente, aquí está, lo reiniciamos, imaginemos que el sueldo actual es 1000, imaginemos. Y el sueldo mínimo, imaginemos que es 1200. Nos sale, el sueldo mínimo es mayor al sueldo actual, que es verdad. ¿Por qué? Porque como no se cumple esta condición de aquí, entonces me va a ejecutar este si no. Esta estructura viene a ser una condicional doble. Entonces, cuando agregamos el si no, se vuelve ya una condicional doble. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de condicional múltiple. Aquí les traigo un ejemplo. Este ejemplo de aquí. Esto vamos a... Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué es una condicional múltiple? Como su propio nombre dice, va a tener múltiples opciones para poder escoger. Vamos a ver. Aquí nos pide que hagamos tipo una calculadora en el cual tengamos un menú de opciones para realizar las 4 operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación. Si nosotros escribimos S, entonces va a ser una suma, me debe sumar esos dos números, R me debe restar los números que le he pasado anteriormente, y M multiplicación y de división. Entonces, perfecto.
vamos a desarrollar el programa automáticamente. Vamos a primero a definir lo que es la opción que vamos a escoger. Entonces vamos a crear una variable que va a ser opción-escogida y vamos a ponerlo como carácter. La opción escogida es esto de aquí. Si es que nosotros ponemos una S, ya sea en mayúscula o en minúscula, va a ser suma. Y así sucesivamente si es una RM. Entonces, eso va a ser la opción escogida. Luego vamos a definir también los valores que vamos a ingresar. Vamos, el valor 1 y luego el valor 2, que van a ser los dos números. Y luego también vamos a tener un resultado como entero. Aquí nos dice que el usuario aquí se debe realizar las 4 operaciones aritméticas con 2 valores numéricos enteros. Entonces es por eso que he definido como entero aquí tanto el valor 1 y el valor 2 que va a ingresar el usuario. Luego vamos a crear un menú porque nos dice también crear un menú con las 4 opciones. Vamos a poner entonces escribir. Esto vamos a hacer un poquito más rápido. Y aquí está, esto de aquí. Entonces tenemos este menú de opciones donde nos dice S para suma, R para resta, M multiplicación y D división. Vamos a escribir ahora para que pueda ingresar el usuario la operación a realizar. Ingrese la operación a realizar. Y aquí vamos a leer lo que es esa opción que escoge, la opción escogida. Luego, la opción escogida, recordemos que imaginemos que el usuario ingresa una M mayúscula. Entonces, nosotros queremos pasar ese M mayúscula a una M minúscula. ¿Cómo lo hacemos? Con esta función de aquí, minúsculas. Ponemos aquí opción escogida. Imaginemos que yo pongo M mayúscula. Entonces, entra aquí y lo que hace esta función es convertirlo a minúscula. Entonces, siempre yo voy a tener una opción escogida minúscula. Si yo pongo una R mayúscula, al final voy a tener la opción escogida, va a valer ¿cuál? En minúscula, siempre va a ser en minúscula. Entonces, hasta ahí tenemos eso de ahí. Ahora nos falta lo que son, vamos a hacerlo esto rapidito aquí. Esto para poder escribir el primer valor y esto el segundo valor. Y ahora aquí viene lo interesante. ¿Cuál es la estructura que nosotros usamos para poder utilizar lo que es la condición múltiple? Esta estructura de aquí. Si vemos, nos aparece un según y un hacer. Quiere decir que según la opción escogida que nosotros pongamos, vamos a hacer dependiendo de lo que hayamos puesto en esa variable. Si hemos puesto una S, entonces nos va a ejecutar esta línea aquí. Si hemos puesto una R, esta línea aquí. Y así sucesivamente. Entonces, para una suma, nos va a sumar, se va a guardar en la variable resultado y luego nos va a escribir el resultado es, pues, precisamente esto de aquí. Si ven aquí hay un poco de redundancia, no es necesario hacer esto de aquí. Nosotros podemos copiar esto de aquí y pegarlo aquí. Y luego borrar todo esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Podemos hacer eso en caso de que pues haya una respuesta de aquí. ¿Ok? Haya entrado en una de estas respuestas. De otro modo, dice escribir la opción escogida no es válida. Entonces, aquí podemos hacer una condicional en donde pongamos esto de aquí. Vamos a poner si la opción escogida fue igual, por ejemplo, a S, o fue igual, por ejemplo, vamos a poner O, fue igual a esta operación de aquí. Si esta opción es igual. Aquí tenemos lo que es S. Aquí para la R. A ver, se movió. Aquí para la R. Y aquí para la M. Y aquí para la D. De división. En caso se cumpla esto, nosotros me vas a escribir entonces el resultado es tal. Aquí vamos a ponerle el fin. Fin C. Perfecto. Y recordemos que también va el entonces en vez de esto de aquí. Y ya está.
Entonces, nosotros vamos a ejecutar esto de aquí. Tenemos esto de aquí, vamos a simplemente a reiniciarlo. Y nos aparece esto de aquí, ¿no? Un menú de opciones que tenemos esto de aquí. Entonces, ingrese la operación a realizar. Nosotros vamos a hacer una suma, por ejemplo. Vamos a poner una S mayúscula. Enter. Ingrese el primer valor, que es 5, y luego 6. 5 más 6, 11. El resultado es 11. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros escogemos la S, entonces va a entrar en este según. Pero antes de eso, la S mayúscula lo ha convertido, recordemos, en una S minúscula. Y luego aquí en el según, lo que hemos hecho simplemente es comparar. Si la opción escogida fue una S, que en este caso lo fue, entonces me va a sumar. Y el resultado, esa variable resultado va a valer la suma. Entonces, la suma como era 11, ¿no? El resultado es igual a 11. Y aquí en esta condicional, como hemos puesto, si la opción escogida es cualquiera de estas de aquí, en este caso era una S, entonces me vas a escribir ese mensaje. El resultado es 11 y es por eso que me aparece aquí 11. Tan simple como eso. Si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, una letra que no existe, la H, y ponemos el primer valor, el 6 valor, la opción escogida no es válida, nos aparece aquí. La opción escogida no es válida. Y perfecto, hasta ahí ya estamos. Ahora vamos a ver lo que viene a ser esto de aquí. Hemos visto las tres condiciones. La simple, luego que es la doble, la condición doble, y luego la condición múltiple que hemos visto aquí. Vamos a ver ahora, vamos a ponerle aquí, vamos a agregar un nuevo archivo y vamos a ver las funciones y los subprocesos, ¿vale? Algo rápido. Entonces, vamos a poner aquí en el algoritmo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a definir una función, pero primero dentro del algoritmo vamos a definir una variable número, una variable f y una variable número 2, por decirlo así. Como entero vamos a definir. Entonces, luego tenemos, vamos a leer lo que es la variable número, que lo hemos declarado como entero. Luego f va a ser igual a una función. Vamos a poner multiplica a una función que me multiplique por 3 el número que yo le paso. En este caso le voy a pasar ese número que hemos ingresado, ¿no? Esta variable num. Y me va a dar como resultado, pues, vamos a escribir lo que es eso, lo que nos devuelve esta función de aquí. Entonces vamos a crear esa función de aquí. Para crear una función debemos hacerlo fuera del algoritmo y vamos a crearlo así. Ponemos función, ponemos retorno, que va a ser lo que nos va a retornar, la variable que nos va a retornar. Entonces ponemos igual, multiplica 3 y aquí ponemos el número que vamos a ingresar. Ponemos número ingresado, por ejemplo. Y luego aquí vamos a definir el retorno como entero. Y luego el retorno va a ser igual, por ejemplo, al número ingresado por 3. Listo, con esto ya lo tenemos listo. Aquí vamos a poner ejercicio, vamos a poner prueba. Entonces, nosotros ejecutamos aquí y ¿qué va a suceder? Primero nos está pidiendo este número de aquí, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 4. Ponemos Enter y vemos que nos da 12. ¿Qué ha sucedido aquí? Que nosotros creamos una función en la cual le pasamos como parámetro un número. En este caso, ¿qué número le hemos pasado? Pues si nos vamos aquí, le hemos pasado como parámetro este num. Cuando creamos la función, nosotros podemos ponerle otro nombre. Vemos que este aquí está con el nombre num y aquí tenemos el nombre número ingresado. Podemos cambiarle el nombre ahí, no hay problema. Porque se va a reemplazar. Nosotros escribimos lo que es el número 4, entonces el 4 pasa aquí y luego este 4 pasa aquí. Pasa el 4 aquí y luego lo que hace aquí es 4 por 3, 12 y el retorno va a ser la variable que va a retornar la función. Y eso lo indico al principio. Es por eso que pongo aquí retorno igual a la función. Defino el retorno dentro de la función, que va a ser, si va a ser entero, si va a ser carácter, entonces en este caso es entero. Y luego lo que hago en la línea 4 es la operación que yo quiero que me devuelva
en esa variable de retorno que he definido en mi función. Entonces retorno es igual a número ingresado por 3. Entonces el resultado que se va a guardar en esta variable de retorno es lo que me va a devolver la función. Si yo hubiese puesto aquí, por ejemplo, otro nombre como devolver, por ejemplo, devolver. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Tendría que cambiar esto de aquí, devolver, definirlo como entero, y el retorno, definirlo como aquí como variable, para que nos dé este resultado. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar aquí, vamos a poner reiniciar, ponemos un número 5 y vemos que nos da 15. ¿Para qué sirven las funciones? Como vemos, hemos separado el código prácticamente porque esto podríamos hacerlo aquí, ¿no? A continuación podemos poner esto de aquí, por ejemplo, aquí abajo, pero nos ahorramos una funcionalidad extra que tendremos que repetir si es que nosotros queremos volver a ejecutar una función como esta. Por ejemplo, si ponemos aquí, queremos leer un número 2 y escribimos y queremos nuevamente, por ejemplo, vamos a crear aquí otra variable, vamos a ponerle g. Y esa variable g nosotros queremos que sea igual a multiplica, queremos multiplica y al número 2 le pasamos. Escribimos ese número 2, vamos a poner aquí número y g. ¿Nos hemos ahorrado código aquí? Por supuesto, si nosotros ejecutamos aquí, nos pide ahora lo que es esto de aquí, un número, vamos a ponerle 6, 6 por 3, 18. ¿Qué pasaba si es que yo no utilizaba una función y directamente, pues, esto de aquí, tendría que ponerlo aquí, ¿no? Es decir, en vez de poner f, yo que hubiese puesto num por 3. Y sería lo mismo prácticamente. Si nosotros ejecutamos el código, por ejemplo, ponemos reiniciar, ponemos un 5, me da 15. Para ahorrarme esta línea de código, aunque parezca graciosa, para ahorrarme esta línea de código, nosotros creamos esta función de aquí multiplica 3. Para ya no poner eso que habíamos hecho, sino simplemente poner esta función de aquí. Es claro que aquí tenemos solamente esta línea de código. Es por eso que no parece tan útil. Pero va a haber programas, igual en otros lenguajes de programación, en donde vamos a tener inmensas líneas de código que al final nos va a retornar una variable diferente, con un número grande, de repente con unos caracteres específicos que le hemos definido en nuestra función. Y ahí se va a ser muy útil, porque te imaginas volver a escribir este código cada vez que nosotros queremos ejecutar eso de ahí, pues sería muy en vano, ¿verdad? Entonces, por eso creamos una función el cual tenga ese código que vamos a repetir en nuestro algoritmo varias veces para poder simplemente llamar a esa función y nos dé ese resultado que queremos. Perfecto. Ahora te preguntarás, aparte en PCInt hay lo que son las funciones y luego también son lo que hay los subprocesos. Los subprocesos son casi iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Hemos definido 3 variables como entero, num1, num2, num3. Al primero hemos puesto el número ingresado es num1. Esto de aquí. Al igual que en la función, por ejemplo, que nos ahorramos, que nos devuelve en este caso, nos devuelve un retorno, una variable, en este caso, la variable devolver. En este caso, con los subprocesos, nosotros no es necesario que tengamos que pasarle en ese subproceso algo que retornarnos, una variable en específico, no. El subproceso, más que todo, es como una línea, una parte de código que nosotros queremos mantener ahí en ese subproceso para poder también reutilizarlo. Pero en este caso, como señalamos aquí, no tenemos lo que es una variable que nos va a devolver. En este caso, en una función tenemos la variable devolver que nos devuelve un resultado, ¿no? Puede ser un número, puede ser una cadena de caracteres, etc. En este caso, no necesariamente en un subproceso ponemos que nos devuelva una variable en específico, sino simplemente un bloque de código. Aquí podemos poner más código, más código, más código, y eso nos va a devolver
el subproceso. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo lo que es. Voy a leer, vamos a ejecutar el código. Y nos pide el número 1. Entonces yo pongo aquí el número 1 que va a ser 4. Y me dice el número ingresado es 4. Es decir, se ejecuta esto de aquí, ¿no? Y me da eso ahí. Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? Si yo ejecuto un número, pongo 6 y me dice el número ingresado es 6. ¿Pero por qué si es que yo no he puesto esto de aquí, aquí? Es porque se ejecuta este subproceso y aquí llamo al subproceso con el nombre aviso. Yo le he puesto el subproceso el nombre aviso. Y lo mismo que la función, aquí el parámetro puede ser diferente a como yo lo tengo aquí. Entonces, aviso, aquí pongo número 2, que va a ser mi parámetro que le estoy pasando. Entonces, en mi subproceso se va a ejecutar esta línea de aquí. El número ingresado es lo que había pasado por parámetro. En este caso, el número 2. Y entonces es por eso que aquí tenemos ejecutada esta línea de código también. El número ingresado es 6. Si ponemos aquí, por ejemplo, 10, nos aparece de esta línea de código aquí. El número ingresado es 10. ¿Por qué? Porque se está ejecutando este subproceso aviso con el nombre aviso que hemos llamado aquí.